Buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Un saludo fraternal de vuestras juventudes socialistas. Estamos en un momento de cambio, un momento donde necesitamos reencontrar y dibujar lo más juntos posible un nuevo horizonte en el socialismo de nuestro país. Y ahora, además, más juntos que nunca, porque tenemos por delante una tarea hermosa, en lo interno y en lo externo, en lo orgánico y en lo social. Recomponer para convencer, convencer para volver a ganar, ganar para no dar ni un solo paso atrás. Son momentos de cambio en España y en toda Europa, pero los momentos que nos han tocado vivir no deben servir de excusa para borrar de un plumazo todos los esfuerzos con los que hemos construido país en estos últimos años. Los cambios, cuando se gobierna con pasión, con ideas y con principios, en época de crecimiento deben servir para avanzar en igualdad y en época de crisis para no crear exclusión. Los cambios, cuando se gobierna con pasión, con ideas y con principios, en época de bonanza deben servir para expandir derechos y en época de crisis para preservarlos. Y por eso me rebelo, con el orgullo de lo que somos y de lo que representamos como socialistas, contra todos aquellos que nos quieren vender la idea de que el estado del bienestar fue un capricho que nunca pudimos permitirnos el lujo de construir. Y lo hago en este momento, en un momento en el que si no estamos fuertes en la defensa de nuestras convicciones, la derecha hará calar la idea entre los ciudadanos y dará dar grandes pasos atrás en el modelo de solidaridad que hemos venido construyendo en los últimos 30 años. Compañeros y compañeras, tenemos cantidad e infinitos retos que afrontar en el ámbito interno y debemos hacerlo. Pero el mayor riesgo al que nos enfrentamos como sociedad en este nuevo tiempo está en el adormecimiento de una ciudadanía que, ante la magnitud de las consecuencias de la crisis de la recesión, mire sin compartir, pero tampoco sin combatir, la destrucción paulatina de nuestras redes de seguridad. Nuestro mayor riesgo como socialistas no es perder aún más votos, sino perder nuestra credibilidad de ideas, dar la impresión de que nuestros sueños, nuestros principios, nuestros objetivos se alejan de nuevo desde lo posible a lo utópico y con ello perder utilidad. Y perderemos utilidad y credibilidad si no conseguimos explicar, por ejemplo, hablando con madurez, claridad y con mucho fondo político a la gente, que el estado del bienestar nunca fue poder tener un Audi A3 en la puerta de nuestros garajes, que ni siquiera el estado del bienestar nunca fue y nunca significó poderse ir todos los veranos de vacaciones a Benidorm, aunque fuera con el inserso. El estado del bienestar fue, es y debe seguir siendo una red de seguridad mínima y docente que nos proteja a todos ante la adversidad. Que si el infortunio da un golpe a nuestras vidas, la solidaridad de todos a través de lo público, y solo por eso a través de lo público, nos diga tranquilos, tendréis una segunda oportunidad. Ese es el estado del bienestar. Ese es el estado del bienestar que ha hecho que España sea hoy sí una gran nación de solidaridad, de personas que piensan en las personas, de gobiernos que hemos gobernado para las personas. Porque, compañeros y compañeras, la mayor diferencia que sigue existiendo entre la izquierda y entre la derecha, entre nosotros y ellos, después de tantos años, es que para la derecha el subsidio por desempleo, las pensiones, la educación, la sanidad, todo ello junto y por separado, son prestaciones que solo se pueden ofrecer cuando se tiene, cuando la economía lo permite. Y para nosotros, todas esas cosas juntas y también por separado no son prestaciones, son derechos que debemos garantizar precisamente cuando no se tiene, para que la igualdad de oportunidades no vuelva a depender de las cuentas corrientes, para que las sociedades no vuelvan a pensar en los puntos de partida, sino que todos tenemos que tener derecho a llegar al mismo punto final. Por eso, y ante esta coyuntura, que el Partido Popular recorte y recorte y recorte, privatizando la educación y la sanidad, echando profesores y médicos, no dándose cuenta que un profesor menos hoy es un fracasado escolar más mañana y también un fracasado escolar más mañana es un desempleado más en el futuro. Que recorten decapitando la ley de dependencia, las políticas de igualdad o de juventud, las ayudas al alquiler, que hagan todo eso a la gente humilde y mucho más, negándose a hablar del impuesto a las grandes fortunas, a las bancas, a las eléctricas, a la gente que tiene tanto. Es injusto, es vergonzoso y es indigno y lo tenemos que denunciar con todas nuestras fuerzas y lo tenemos que combatir también con todas nuestras fuerzas. Compañeros y compañeras, tampoco podemos permitir
que la derecha haga calar la idea de que un Estado descentralizado y fuerte fue una locura transitoria promovida por los socialistas. Porque también el Estado de las autonomías ha traído crecimiento económico y cohesión social, ha traído redistribución. Que se lo digan hoy a los andaluces, que se lo digan hoy en esta tierra si su gobierno autonómico no ha traído mayor justicia y mayor equidad social. Pero es verdad que tenemos que hacerlo más eficaz. Y también es verdad que debemos ser precisamente nosotros los abanderados de una España que debe ser, sobre todo, un espacio compartido de solidaridad. Que si un vasco acude a un hospital de La Rioja y no se le atiende alegando cuestiones de competencia, hay algo que falla y que debemos ser nosotros precisamente los primeros en corregirlo, porque ahí también está en juego nuestra credibilidad como proyecto. Pero nosotros fuimos los que creamos la España autonómica y también nosotros fuimos los que la modernizamos en este último tiempo. Y precisamente por eso, lo que no podemos permitir es que la crisis también sirva de excusa a la derecha para reconstruir un Estado más centralista y más injusto. Debemos encontrar el equilibrio, vincular nuestro modelo social a nuestro modelo territorial, a un discurso de eficiencia, solidaridad y justicia, porque para eso lo hicimos, porque siempre pensamos que en la descentralización como un instrumento para agilizar la redistribución. Por eso sí, compañeros y compañeras, socialistas y federalistas, socialismo como objetivo, federalismo como instrumento, federalismo para hacer socialismo, y eso es lo que nos deben de notar aún más los ciudadanos y con mayor claridad en el próximo tiempo. Necesitamos también un PSOE fuerte y combativo, un PSOE que no permita dar pasos atrás en la sociedad de derechos y libertades individuales, un PSOE que diga sin ningún tipo de miedos y sin complejos que si una mujer con 16 años es madura para ser madre, también lo es para decidir no serlo, un PSOE que también en estos momentos de crisis, de recortes, de austeridad, diga también a la Iglesia Católica que si es autónoma para liderar los proyectos contra las leyes del Estado, también tiene que ser autónoma para financiarse. Un PSOE que defienda los derechos de los trabajadores, la competitividad por vías distintas a la de los salarios, la productividad por vías distintas a las de las jornadas laborales. Un PSOE que llene de esperanza también el futuro de los jóvenes, luchando contra esa sensación, sí, Manolo, que tenemos muchos jóvenes de que viviremos peor que nuestros padres, con más desempleo, con menos derechos y con una total precariedad. Un PSOE que le diga con claridad a la derecha que hay que crear empleo, pero que hay que crearlo con un mínimo de dignidad y de seguridad, que no aceptaremos minitrabajos de 300 euros sin prestaciones sociales, que claro que sigue siendo compatible dignidad y trabajo, empleo y derechos, que claro que sigue siendo compatible y que si lo hacen nos encontrarán, como siempre, de frente y en la calle. Necesitamos, en definitiva, un PSOE que concrete y que combata toda la agenda contrarreformista de este Gobierno del Partido Popular, que se definió en sus orígenes de centro y reformista y que tan solo en 3 meses de decretos de gobiernos están dejando a Aznar prácticamente como un líder del 15M. Un Congreso, un Gobierno de un partido, del Partido Popular, que no sé para qué vienen a esta tierra la semana que viene a celebrar un congreso, cuando tendrían que estar haciendo un concilio y en Trento, que es realmente la imagen que da de cara a los ciudadanos. Pero para todo ello necesitamos, compañeros y compañeras, reforzar 3 cosas al mismo tiempo. Primero, personas, equipos, promoviendo una mezcla inteligente de los mejores de cada generación. Lo he dicho siempre, ni fichajes estrella ni componendas orgánicas, gente que sepa de partido y de política. Necesitamos ideas, proyectos, debate, que son sinónimos de ilusión y de credibilidad. Y para eso tenemos que establecer mayores y mejores mecanismos que permitan que las ideas fluyan. Y, sobre todo, estrategia. Estrategia porque no podemos ir al trantrán de los problemas que surgen en el día a día. Necesitamos una estrategia para la nueva década, estrategia en los medios de comunicación, ante los órganos del Estado,
ante la sociedad, en los territorios. Y para eso necesitamos un partido que en los asuntos claves se confía en sí mismo y en las personas que las componen. Personas, equipos, proyectos, ideas, debate y estrategia es la fórmula adecuada para hacer un PSOE reconocible y reconocido, un PSOE fuerte. Pero además debemos hacerlo en todas partes. Quien crea hoy que nuestro mayor problema es la Ejecutiva Federal se está engañando a sí mismo. Nuestro verdadero problema es un partido que tiene muchas deficiencias en la base, con agrupaciones locales envejecidas y poco activas, con estructuras poco dinámicas, con pocos militantes y, además, ahora, sin ni siquiera muchísimas referencias institucionales. Por eso, compañeros y compañeras, aprovechemos este proceso para renovar por la base, para fortalecer la base, para incrementar la base, porque de nada sirve que nos demos golpes en el pecho diciendo que la base cuenta, cuando cada vez somos menos base que contar. Compañeros y compañeras, en noviembre, compañeros y compañeras, termino ya. En noviembre de 2008, ante la caída de Lehman Brothers, Sarkozy anunció la refundación del capitalismo y con ello nos ganó la primera mano. No fuera que nadie pensara que no bastaba solo con eso, que había que hacer más. Los que crearon el problema con sus mismas reglas nos plantan las soluciones también con sus mismas reglas. Basta algo de maquillaje, un año de políticas expansivas, de promesas de supresión de paraísos fiscales, de regulación, pero era un espejismo. Y así la refundación del capitalismo pasa por volver de nuevo a los privilegios de entonces, a las reglas de entonces, pero dejando aparcadas decenas de nuestros derechos. Ese pacto que se fundió tras la Segunda Guerra Mundial, libertad de mercado a cambio del estado del bienestar, se rompe 60 años después por el eslabón más débil. ¿Quién dijo que los derechos conquistados ayer eran irrenunciables hoy? Pueden ser violados a golpe de prima de riesgo ante la confusión y la indignación de los ciudadanos. Y por todo ello, hoy somos tan necesarios como entonces, como en un principio, como cuando lo fundamos. Pero antes de ser necesarios debemos de ser útiles, útiles haciendo las cosas bien. No podemos perder mucho tiempo hablando de nosotros mismos, porque ahí fuera se está librando una batalla a la que tenemos que estar a la altura de las grandes ocasiones de nuestra historia. Y tenemos que hacerlo con orgullo, con mucho orgullo, porque hemos perdido las elecciones, pero nunca dejamos olvidadas nuestras convicciones, porque hemos perdido escaños, pero nunca dejamos olvidados nuestros principios. Estemos orgullosos de lo que somos, que no nos hundan la moral. Os animo a que después del Congreso, cuando lleguemos a casa, nos demos un paseo por nuestros pueblos y por nuestras ciudades con la cabeza bien alta para mirar a nuestras izquierdas y a nuestra derecha. ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que hemos hecho, todo lo que veáis, todo lo que vale la pena preservar, todo lo hemos hecho este partido. Muchas gracias y buen Congreso.